En muchas culturas de todo el mundo, hay miles de personas que afirman haber visto seres oscuros acechando en la oscuridad. Estos seres son considerados como una especie de entidades oscuras, que según los testimonios en ocasiones tienen forma humana, pero dentro de estas misteriosas sombras existe una variación de este tipo de entidades, el conocido como hombre del sombrero. Muchas personas aseguran haber sido testigos del hombre sombrero, descrito como una especie de silueta humana, con una capa larga y negra, un sombrero de gaucho con borde plano. Algunas personas han informado que llevaba un reloj de oro que colgaba de su costado y unos rasgos faciales que se asemejaban a una niebla oscura, ojos rojos o de color negro sólido. Al parecer, el hombre sombrero se alimenta de la energía de nuestros miedos, que incluso han llevado a la muerte a alguno de sus víctimas, así como It, eso, el payaso. Se desconoce su origen, pero la realidad es que incluso los psíquicos no quieren hablar de esta figura terrorífica, que algunos expertos han descrito como el mal en estado puro. ¿Realmente qué es el hombre del sombrero? ¿Una aparición fantasmal? ¿Un demonio? ¿Algún tipo de ser interdimensional? ¿O el mismísimo Satanás? Como he comentado anteriormente, son muchas las personas que afirman haber tenido un encuentro con el hombre del sombrero, aunque otras muchas nunca se han atrevido a compartir con nadie la terrible experiencia. Lo que se desconoce es que el célebre director y maestro del terror, Wes Craven, se inspiró en esta extraña entidad para crear su personaje ficticio como Freddy Krueger. Craven habló acerca de una experiencia que tuvo cuando era un niño, en la que vio por la ventana de su casa un hombre de aspecto aterrador, caminando por la calle con un sombrero de borde plano. Al parecer, la extraña presencia tenía un rostro aterrador, difícil de describir para él. Cuando miró directamente al joven, Craven sintió un miedo que nunca había experimentado. Curiosamente, la experiencia de Craven coincide a la perfección con las miles de personas en todo el mundo, quienes después de ver a la persona dicen sentir una sensación de miedo o pánico, como si se sintieran profundamente amenazados. Rebecca, de 6 años, en 1978 fue testigo de un evento aterrador que cambió su vida para siempre. Cuando yo era niña, vi lo que ahora le llaman el hombre del sombrero, explica Rebecca. En este momento de mi vida, mi madre, mi hermana y yo vivíamos con mis abuelos, de vez en cuando debido a nuestras propias circunstancias. Rebecca recuerda que otros parientes también se alojaban en casa de sus abuelos en ese momento, teniendo que dormir en el dormitorio para invitados con su hermana. Esa noche Rebecca y su hermana dormían en la habitación de su abuela, y pronto descubrieron que no estaban solas. Mi hermana y mi abuela estaban durmiendo en la cama, y yo estaba durmiendo entre las dos, con la cabeza en los pies de la cama, dijo Rebecca. Tuve una pesadilla terrible, una donde los cajones se abrían y cerraban solos, y la ropa volaba por todos lados de la habitación. Rebecca se despertó del sueño aterrada y ella pateó suavemente tratando de despertar a su abuela, pero no pudo despertarla. Ella volvió la mirada hacia la cómoda, donde pudo observar una gran silueta aterradora. Era una figura amenazante en la oscuridad. Parecía estar en la cabecera de la cama. El hombre llevaba una capa larga, un sombrero de copa y un bastón, dijo Rebecca. No tenía rasgos reales, sino que era como un objeto sólido, como una estatua. Yo estaba aterrorizada porque había alguien más en la habitación y porque no reconocí que era humano. Rebecca y el hombre del sombrero se miraron el uno al otro durante unos minutos, cuando la aterradora silueta levantó su brazo y le señaló. Recuerdo perfectamente que me dijo: "Esta es tu última oportunidad". Al día de hoy me cuesta describir ese sonido, pero la voz parecía plana, un sonido residual, como si solo la pudiera escuchar yo. Después de que el hombre del sombrero dijo esas 5 palabras crípticas, su brazo y desapareció. Rebecca explicó a su madre lo que había pasado y esta le cambió la cara. Entonces la madre le explicó a Rebecca que su tía había tenido más de un encuentro con el hombre del sombrero, extrañamente similar a la suya.
Al día de hoy Rebecca no sabe por qué el hombre del sombrero le dijo esas palabras, y tampoco quién era, pero lo que tienen claro es el terror que sintió en aquel momento. Aunque se desconoce el verdadero origen del hombre del sombrero, parece que el único propósito de esta entidad en las personas que visita es incomodarlas, y obviamente aterrarlas. Aunque el caso de Rebecca es excepcional, normalmente no trata de comunicarse, pero la verdad es que solo su presencia es suficiente para hacer que alguien se sienta amenazado. La aparición fantasmal, demonio, o lo que sea, por lo general desaparece después de unos momentos. Parece que este fenómeno le ha ocurrido a miles de personas. Ofrece más preguntas que respuestas. La mayoría de las personas que han visto al hombre del sombrero afirman que es sólido, y definitivamente parece ser un cuerpo masculino. El contorno del sombrero también es distinto y sólido, entonces es natural suponer que es suficientemente real como para ser algo más que la imaginación de una persona, ¿no? La teoría por parte de la ciencia es que podría ser manifestaciones físicas de su propia psique, y de alguna manera se crea inconscientemente después de que un individuo experimenta algunos problemas en la vida. Pero esto no explica cómo miles de personas en todo el mundo de las culturas diferentes han descrito la misma presencia aterradora con los mismos sentimientos. Cualquiera que sea el caso, si alguna vez eres una víctima del hombre del sombrero, sin duda sentirás el verdadero mal detrás de ti.